Se han producido movimientos en Cataluña, ya tenemos sancionada la ley de amnistía y mucha gente cree que Sánchez se encuentra en un brete. Pero a lo mejor no, a lo mejor está ocurriendo exactamente lo que Sánchez quiere que ocurra. Veremos la información y a eso iré luego. Porque el error es que a menudo intentamos entender los movimientos de Sánchez en clave de una persona normal, una persona con valores, con principios, una persona que se rige por convicciones y cuyas acciones están sujetas por la moral. Pero es que Sánchez no tiene moral, pero ya llegaremos a ello. Hoy ha habido un auténtico aluvión de noticias. Los fiscales del Procés se rebelan contra la orden de García Ortiz y rechazan hablar la amnistía. El Tribunal de Cuentas se adelanta y anuncia el primer recurso a Europa para paralizar la amnistía. Llarena da 5 días a las partes para informar sobre la amnistía y mantiene la orden de detención contra Puigdemont. Y a todo esto habría que sumar estas otras dos noticias. Junts y Esquerra Republicana logran un principio de acuerdo para elegir al presidente de la mesa del Parlamento, dejando fuera a Illa, lo que algunos han entendido en clave de un desafío a Pedro Sánchez, nada que ver, me temo. Y Puigdemont saca adelante con Esquerra su plan que lleva a Cataluña a la repetición electoral. Todo ello después de que Junts se adelantase al PSOE para presentar una candidatura. Recientemente hemos visto que el PSOE ha cerrado en la Comunidad Vasca un acuerdo con el PNV, y la realidad es que la suma aritmética entre PSOE y Junts da, como también lo da un tripartit. Pero es aquí donde surge un problema. Pedro Sánchez necesita del apoyo de Junts y de Esquerra, de ambos, para gobernar a nivel nacional. Pensad que en España ni siquiera hay presupuestos. Si apoya a Junts, pierde el apoyo de Esquerra. Si apoya a Esquerra, pierde el apoyo de Junts. A priori esta sería la dicotomía. Pero ¿y si por el camino sacrifica a ella? Voy a desarrollar esto y lo voy a explicar porque me temo que Sánchez ha vuelto a hacer una de las suyas. Sánchez puede impostar que su decisión es apoyar a ella y que los malos son los independentistas, mientras permite, pero no de cara a la galería, un acuerdo de despachos que los independentistas se entiendan entre ellos. Por la vía que sea, una repetición electoral le vendría bien. Él puede impostar de cara a sus votantes e incluso de cara a su exministro Salvador Illa que él ha hecho todo lo posible para evitar un gobierno de independentistas. Pero previamente acordando en los despachos, tanto con Junts como con Esquerra, que se repartan ellos el poder, y de esta forma no pierde ninguno de los dos apoyos a nivel nacional. Esto es una conjetura mía personal, pero sería lo más coherente con una persona amoral que con tal de mantenerse en el poder puede hacer cualquier cosa, incluso sacrificar a sus allegados, algo que por cierto Sánchez ya ha hecho en numerosas ocasiones. Como también en numerosas ocasiones ha traicionado a sus votantes. Recordad, la amnistía es inconstitucional, ilegal y no cabe en la Constitución. Que por cierto, hablando de la Constitución, para algunos es papel mojado. Sánchez pisotea la Constitución cada vez que quiere. Pero para los demás la Constitución está escrita en piedra, es inmutable e intocable. Voy a recordar un artículo de la Constitución. Artículo 61. El rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades. Hay quienes dicen que Sánchez busca sustituir al rey, que el rey está atado de pies y manos y que no puede hacer nada. Hay quienes creen que se está buscando generar desafección en torno a la corona. Otros dicen que por ser esta una monarquía parlamentaria, el rey únicamente puede sancionar las leyes que le presenten independientemente de si son o no constitucionales, o que el rey ha de ser neutral y que bloquear la amnistía sería un posicionamiento político. El rey Balduino de Bélgica pasó a la historia de su país por convertirse en el primer soberano que renunció al trono de forma transitoria. Bélgica perdió a su rey durante 36 horas alegando objeción de conciencia. La razón fue la ley aprobada unos días antes en el Parlamento que daba luz verde a la despenalización del aborto. Yo me considero una persona monárquica, independientemente de lo que opine de este rey o de su predecesor. Pero algún guiño no hubiese estado de más. Una cosa es ser neutral y otra cuestión bien diferente es ser equidistante cuando tienes un gobierno que no solo es ilegítimo porque basó su campaña en las mentiras, sino que además es ilegal porque el requisito para llegar al poder es pisotear la Constitución con la ley de amnistía que nos trae hoy aquí. El intentar agradar a los que le odian cuando están asaltando el poder judicial y cuando están cargándose nuestro Estado de Derecho puede conducirle a perder el apoyo de los que sí que le hemos defendido. Insisto, algún guiño no estaría de más.
sobre todo después de que su mujer, Leticia, hablase abiertamente del decrecimiento económico, una forma en clave de decir socialismo. El decrecimiento económico consiste en cargarse el poder adquisitivo de las clases medias y trabajadoras para que no puedan consumir. Es duro escuchar a la monarca de tu país defender eso. Dicho lo cual, veremos la última información que tenemos sobre la amnistía y lo que está pasando en Cataluña. Junts ha propuesto al exconseller de la Generalidad y presidente del Consejo Nacional del partido, Josep Rull, para presidir el Parlamento tras alcanzar un principio de acuerdo con Esquerra. Poco después, Puigdemont acordó con Esquerra un plan para repetir las elecciones. Esto será vendido como un pulso en toda regla a Pedro Sánchez, pero como ya adelantaba, me temo que hace tiempo que los acuerdos se cierran en despachos y que todo lo que vemos es una teatralización de cara a los votantes, tanto los de Junts y Esquerra como los del PSOE. Quien sí ha movido fichas el Poder Judicial. Lógico, por otra parte, cuando Sánchez les está asediando. Y lógico, por otra parte, cuando lo que se está haciendo es profundamente ilegal. Llarena da 5 días a las partes para informar sobre la amnistía y mantiene la orden de detención contra Carles Puigdemont. Todo esto en un momento en el que también se abren causas contra el hermano de Pedro Sánchez y Begoña Gómez continúa imputada. Todo esto en un momento en el que medio gobierno tiene la sombra de la duda sobre sus cabezas por las mordidas en la compra de material sanitario cuando nos tenían encerrados, con la atención primaria cerrada también. También el Tribunal de la Sala de lo Penal, que juzgó la causa del referéndum ilegal del 1 de octubre, así como la magistrada Susana Polo, han dictado otras 2 providencias en las que dan traslado también a la Fiscalía y demás partes personadas para que presenten alegaciones en la aplicación de la ley de amnistía. Y esto sí que es un problema para Sánchez y no los independentistas, que lo que está haciendo es profundamente ilegal. También los fiscales han desafiado al infame García Ortiz, que por cierto ayer reconoció las filtraciones de la información de la pareja de Ayuso. El fiscal general del Estado reconoció un delito, sí. Pero esto se entiende bien dentro del clima de impunidad en el que vivimos en este país, en el cual la corrupción campa a sus anchas. Es otra más, ¿qué importará ya? Los 4 fiscales del juicio al Procés se niegan a plegarse ante el fiscal general del Estado, que apuesta por amnistiar todos los delitos de los políticos secesionistas. Sin embargo, consideran que la orden de García Ortiz es ilegal e improcedente. Y aunque a estas alturas de la película lo que voy a decir no sorprenda a nadie, no es normal que el fiscal general del Estado tome partido de esta forma. De hecho, sabe que no es legal lo que se ha hecho, es decir, está prevaricando. García Ortiz no apoya la idea de que el delito de malversación no pueda ser amnistiable. Recordad que Pedro Sánchez ha sido denunciado por malversación, entre otros ilícitos, por la gestión de los fondos europeos, y también la sombra de la malversación está sobre Begoña Gómez por emplear fondos de la Complutense para crear el software que empleaba y también para realizar su página web. Porque aquí la gente piensa que la reforma en la malversación es una concesión del PSOE a los independentistas. Y al igual que yo creo que lo que está pasando en Cataluña ya ha sido cerrado en los despachos, aunque todavía no lo hayan hecho público, y dudo mucho que lo hagan, también sospecho que esa reforma era para beneficiar al PSOE. Queda bastante más elegante decir que reformas la malversación porque te extorsionan tus socios de gobierno que decir que reformas la malversación porque tienes intención de malversar. Y repito, tenemos que entender lo que hace Sánchez en clave de lo que haría una persona que es un psicópata narcisista y profundamente amoral. No en clave de lo que haríamos nosotros. Nosotros no somos como él, afortunadamente. En este marco, los fiscales Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno llevan el caso a la Junta de los Fiscales de Sala, donde habrá que dirimir si García Ortiz consigue imponer su mayoría. La fiscalía de quien depende, pues ya está. Pero recuerdo que ya hubo un documento firmado por los fiscales donde no estaban de acuerdo con lo que estaba ocurriendo. Al término del mismo, los fiscales entregaron un documento en el que avisaban de que no están a favor de aplicar la amnistía a Puigdemont, porque afectó a los intereses económicos de la Unión Europea, pero también porque el mismo Puigdemont tenía intereses económicos en lo que estaba haciendo. Un ánimo de lucro. Por otro lado, el Tribunal de Cuentas se adelanta y anuncia el primer recurso a Europa para paralizar la amnistía. El argumento de este órgano fiscalizador es el hecho de que los sucesos que ocurrieron supusieron gastos millonarios. El procedimiento por los gastos millonarios del Procés, nos dicen en Voz Populi.
En el texto remitido a la Unión Europea nos dicen lucha contra el fraude y toda la actividad ilegal que afecta a los intereses financieros de la Unión. Y se habla de una malversación de en torno a 3,4 millones de euros. En el artículo 1 nos hablan de actos determinantes de responsabilidad penal, administrativa o contable ejecutados en el marco de las consultas celebradas en Cataluña el 9 de noviembre del año 2014 y el 1 de octubre de 2017, de su preparación o de sus consecuencias, siempre que hubieran sido realizadas entre los días 1 de enero de 2012 y 13 de noviembre de 2023. Quedarían incluidos en la amnistía los delitos contables de Artur Mas, que nada tiene que ver con lo que nos están vendiendo desde el gobierno y desde el independentismo. Y quiero que quede muy claro que esta no es una más de Pedro Sánchez. Una amnistía de facto es un cambio de régimen. Y en este caso concreto es socavar los pilares del Estado de Derecho, concretamente la separación de poderes y la igualdad ante la ley. Digo esto porque es la forma más rápida de desautorizar la acción de los fiscales y los jueces que obraron en su momento, y digo esto también porque la ley, por lo visto, aplica para el ciudadano de a pie, no para el político. Y esto tiene hasta sorna, porque quienes se encargan de legislar son precisamente los políticos que no acatan sus propias leyes, pero con las mismas nos tienen sometidos. Y el cambio de paradigma es muy claro. El PSOE no va a poder exigir sometimiento ante las leyes a los partidos cuando haya un cambio de gobierno porque ellos han sido los primeros en no acatar la ley. Todo esto mientras Sánchez nos intenta vender a su mujer como una institución española, y todo ello mientras escribe cartitas a la ciudadanía donde ataca al Poder Judicial y se atreve a hablar en nombre de España. España es muchísimo más grande que Sánchez. Aunque lamentablemente, eso sí hay que decirlo, todavía existen muchos lobotomizados que votan al PSOE independientemente de lo que haga, y lo hemos visto este domingo. Gente para la cual no es un problema la corrupción, es un problema la corrupción que cometen partidos que no sean el PSOE. Si es la del PSOE, es por frenar a la extrema derecha o por el interés general, o vaya usted a saber por qué. Esa corrupción sí les gusta y sí que les parece bien. Y ahora voy a lanzar una petición. No tomemos estas noticias de manera aséptica o como si no fuese con nosotros. Tenemos que apoyar a los jueces y a los fiscales díscolos que están intentando frenar las barrabasadas de este sujeto que se quiere llevar la democracia por delante. Sánchez es un mitómano, un narcisista y un psicópata de manual que con tal de permanecer en el poder es capaz de hacernos cualquier tipo de barbaridad. Y por ello hay que arropar a aquellos que están plantándole cara, como por ejemplo los fiscales y los jueces que no quieren transigir con la amnistía y que se han atrevido a investigar a la mujer del presidente y a su hermano. Porque si no les apoyamos y si permitimos que Sánchez imponga el relato de que sufre una persecución judicial y que es víctima de una maquinaria de fango, habremos perdido bastante más que los millones de euros que hayan sido malversados. Habremos perdido el Estado de Derecho para sustituirlo por una oclocracia en la cual hay un tirano, un intento de sátrapa persa con capacidad de hacer y deshacer a su antojo. Porque tened esto muy claro, la ofensiva de Sánchez contra el Poder Judicial no es para contentar a sus socios independentistas, es para salvarle el trasero a todos esos corruptos que ha ido colocando, empezando por los de su propia familia. La ofensiva que ha emprendido contra el Poder Judicial es para poder cometer ilícitos sin ningún tipo de consecuencias.